Misericordia, Señor, hemos pecado. Inlaques catanes ismaya, tan casi cuquinilop cuaresma. Conesma cantic tulacal, bas ucancic titon, lequilis iglesia, suquim payalchi, yetel antac otzilop. Le cuaresmao, 40 quin, que chimbatic, tacu quimesagilo, u quinil, yetel u caput custal, yumsil Jesucristo. Tushken ek kas ek oja, quimbechek, yetel chucan olal, u quinilob le cuaresmao. Muy queridos hermanos y hermanas, ha llegado el santo tiempo de la cuaresma, ese camino de 40 días hacia la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. La gran fiesta de todos los cristianos, en la que encontramos el centro y motivo de la fe en nuestro Salvador, Hijo único de Dios Padre y ungido por el Espíritu Santo. El carnaval que se celebra en Yucatán, al igual que en otras ciudades de América Latina, son un par de días que los primeros evangelizadores trajeron a nuestras tierras, enseñando que al día siguiente, miércoles de ceniza, iniciaba una etapa de 40 días en los cuales no podría celebrarse ninguna clase de fiesta, pues se debía abundar en ayunos, sacrificios, limosnas, como signo y ayuda para la conversión de los corazones, en preparación para el bautismo o la renovación bautismal en la Pascua. Y todo el pueblo entraba en esa dinámica de austeridad, pues todos eran plenamente católicos y vivían la fe con todas sus consecuencias y compromisos. Hoy en día continúa la celebración del carnaval, pero en proporción, lamentablemente, son pocos los que entran en ese camino de preparación para la Pascua, con ayunos, crecimiento en la oración, cercanía con la palabra de Dios, con una confesión extraordinaria y manifestaciones de caridad para con los necesitados. Las celebraciones de la Pascua en cada una de las parroquias y rectorías de nuestra arquidiócesis son muy hermosas y festivas, que se deben realizar tantas veces fuera del templo por la gran afluencia de fieles, quienes gozan de una auténtica y profunda alegría cristiana. Aunque por supuesto hay tanta gente que esa celebración le pasa desapercibida. Igualmente, durante nuestra Cuaresma católica, miles de jóvenes y de familias enteras dedican varios días para realizar misiones a lo largo y ancho de nuestro territorio diocesano, que abarca todo el estado de Yucatán, y algunos incluso misionan en otros lugares. Lo mismo hacen nuestros seminaristas como parte integral de su formación al sacerdocio. Y ya van varios años que recibimos a grupos de jóvenes católicos norteamericanos que viven entre nosotros un tiempo de misión. Todo esto es motivo de mucho gozo y gratitud con nuestro Señor, ya que se fortalece la fe de los que reciben a los misioneros, pero también la fe de los misioneros es fortalecida, pues la fe que se comparte se agiganta. Dios bendiga a todos los misioneros. El miércoles de ceniza marca el inicio de nuestro camino cuaresmal. Ese día la Iglesia nos invita, sin que sea una obligación, a recibir con humildad la ceniza en nuestra cabeza, no en la frente, tal como se hacía antes de Cristo en el pueblo de Israel, para manifestar un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y verdadero propósito de enmienda. Ese día suelen acercarse a recibir la ceniza un gran número de católicos y hasta de no católicos, lo cual puede ser indicio de una gran fe y un arrepentimiento sincero, pero también hay quienes la reciben por otros motivos no tan auténticos,
como si fuera un fetiche o la costumbre de un pueblo mexicano tan ligado con su cultura de la muerte. Es muy importante que la celebración de la imposición de la ceniza vaya acompañada por la misa de bendición de la ceniza y luego al menos por predicaciones y catequesis que orienten a quien la recibe sobre el verdadero sentido cristiano de esta práctica. Como cada año, este tiempo santo, los sacerdotes tenemos nuestro retiro espiritual y a lo largo del año por grupos vamos recibiendo ejercicios espirituales. Lo mismo hacen los diáconos, los consagrados y consagradas y los seminaristas. Ojalá que todos ustedes, hermanos laicos, con la ayuda de sus sacerdotes, realicen sus ejercicios o retiros cuaresmales en esta época tan oportuna para crecer en la espiritualidad laical y que cada uno apresure su camino a la santidad de vida. Tomemos muy en serio las prácticas cuaresmales propuestas por la Iglesia desde siempre. Me refiero al ayuno y la abstinencia. Que nadie vaya a repetir esa frase engañosa de los que dicen, hay que ayunar, pero de la crítica. Pongamos en práctica el ayuno y la abstinencia, más todos los sacrificios que nos ayudan a fortalecer la voluntad y que todo eso nos sirva para abstenernos de la crítica y de todo pecado. Con una creatividad positiva, cada uno podrá descubrir cuáles son los sacrificios personales que en secreto, solo delante de Dios, vamos a realizar para nuestro bien y el bien de los que nos rodean. Un signo auténtico de conversión es nuestra opción preferencial por los pobres, dice el Papa León en su exhortación apostólica Dilexi Te de esta opción. Una opción preferencial de Dios por los pobres, una expresión nacida del contexto del continente latinoamericano y en particular en la Asamblea de Puebla, pero que ha sido bien integrada en el magisterio de la Iglesia sucesivo. Y continúa en el mismo número diciendo, entonces es claro que de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Muchas veces me he preguntado por qué, aun cuando las Sagradas Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones. Antes decía el Papa en el número 5, y es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Aquel Jesús que decía, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, Mateo 26:11, expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos, yo estaré con ustedes siempre, Mateo 28:20. Y al mismo tiempo nos vienen a la mente aquellas palabras del Señor. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mateo 25:40. No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Y por supuesto que entre los pobres hay que incluir a los enfermos, a los presos y a los migrantes, a quienes el Papa se refiere en el mismo documento en los números 49, 62 y 75 respectivamente. Es importante que todos los pastores de la Iglesia nos empapemos de las grandes enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia para que podamos conducir a todos los laicos para aprovechar todos los tesoros contenidos en este magisterio. Con esa doctrina, todos nosotros, pueblo de Dios,
podremos tener una conciencia de la dignidad de los marginados. Abrazar a Cristo en la persona de cada pobre es un criterio de auténtica conversión. Hagámoslo en esta Cuaresma y toda nuestra oración, ayunos, sacrificios y limosna tendrán un sentido pleno de autenticidad. El año jubilar de San Francisco, al recordar que hace 800 años él realizó su tránsito al cielo, no solo ha de servirnos para alcanzar la indulgencia prometida, sino para imitar al poverelo, pobrecillo de Asís, en su disposición total de acatar la voluntad de Dios sobre su vida. Que en este santo tiempo de Cuaresma, cada uno repita intensamente en su interior la pregunta dirigida al Señor: ¿qué quieres de mí, Señor? María, Santa Madre de Dios y Madre nuestra, ven con nosotros a caminar en esta Cuaresma y llévanos de la mano diciéndonos: haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Dado en el Arzobispado de Yucatán a los 17 días del mes de febrero del año del Señor de 2026, año jubilar de San Francisco.